Si tú estás experimentando en esta temporada, en esta etapa de tu vida, algún tipo de depresión, de ansiedad o de miedo, quiero decirte que por eso es que hicimos este video y veremos de qué trata y qué es lo que Dios dice al respecto. Así que comencemos. Hola mi querida familia, conéctate. Si no has visto ningún otro de nuestros videos, sé bienvenido, sé bienvenida. Yo soy Ani Domínguez y estoy súper contenta de tenerte aquí el día de hoy. Ay, mi querida familia, yo sé que estamos en un momento, un temazazo, porque es algo que nos incumbe a todos. Todos en algún momento de nuestra vida hemos llegado a experimentar ansiedad, hemos llegado a experimentar algún tipo de miedo. Algunos otros han podido llegar a experimentar una profunda depresión. Y es por eso que estamos hablando de este tema tan profundo. Yo quisiera decirte que yo he experimentado el miedo cuando yo era una niña, o sea, no sé ustedes, pero yo era de estas niñas que le daba mucho miedo la oscuridad, le daba mucho miedo que algo pudiera pasar en la noche, como de ver cosas, ¿no? O imagínate cosas. A mí me pasaba que a un lado de mí estaba como un armario enorme y se ponía como toda la ropa doblada, pero yo le imaginaba como de no, es que hay algo ahí, se mueve y etcétera, pero en realidad pues era mi imaginación en las noches y toda la onda. Y entonces llegué en un punto de mi vida en el que no quería dormir sola, porque yo tenía un cuarto en el que yo lo tenía con mi propia cama, y entonces yo ya no quería tener un cuarto sola, yo quería tener un cuarto compartido con mis hermanas. Y entonces experimenté el miedo en las noches de no poder dormir, de no poder descansar, de ese miedo en la oscuridad. Y entonces te voy a platicar qué pasó para poder enfrentar ese miedo. Eso te lo voy a contar hasta el final del video, así que quédate hasta el final. Hablemos del primero, hablemos del miedo. Es esta respuesta natural que tiene nuestro cuerpo, ¿verdad?, cuando se encuentra frente a una amenaza. Pero hay algo que no se vuelve ya tan normal cuando es ese sentimiento persistente, esa emoción persistente. Normalmente lo experimentamos para enfrentar o huir de una situación peligrosa, pero cuando vives con miedo cada día de tu vida, es una situación muy difícil. Eso no es vivir. En la segunda emoción vamos a hablar de la ansiedad, que se da como una preocupación por el futuro. Es decir, como que no sabes qué va a pasar, y como no tienes el control de eso, empiezas a experimentar ansiedad. Y algunos podrán decir que la ansiedad es útil porque nos prepara para enfrentar desafíos a futuro, pero cuando vives con ansiedad cada día de tu vida, puede ser algo crónico en tu salud mental, en tu salud física, y eso no es vivir. Vives con inquietud, con preocupación, con tensión excesiva, todo el tiempo estás así. ¿Qué tipo de vida es esa? Y número 3 está la depresión. La depresión es más que sentirse triste. Es algo que persiste y profundamente en tu estado de ánimo, ya que es algo que interfiere en la manera en cómo tú vives tu día a día. Puede afectar en tu apetito, en tu sueño, en tus pensamientos, para que se piensen cosas a futuro que no convienen, ¿verdad? Como sentimientos de culpa o incluso el suicidio. Y es por eso que vamos a hablar de por qué estos tres no deberían ser parte de nuestra vida y cómo hacemos que ya no sean parte de nuestra vida nunca más. Te podría dar unos tips, como número 1, la ayuda profesional. Yo siempre te voy a invitar a que en medio de esto haya ayuda profesional, es decir, que si es algo que persiste, puedas acudir con un especialista, con algún psicólogo, con el que puedas hablar de este tema y tratar este asunto. Si es por miedo, te recomiendo o te invito a que tengas una exposición gradual, es decir, que puedas enfrentar gradualmente tus miedos. Yo tengo alumnos, por ejemplo, que tienen miedo a poder hablar en público, y entonces una manera de enfrentarlo gradualmente es que primero presentan a lo mejor frente a algún conocido, alguien que tengan de confianza, puede ser al hermano, a la hermana, a los papás, etcétera, a los tíos, a los primos, que se nos da bien hacer eso, ¿verdad? Y después ya lo vamos a hacer de una manera más
natural dentro de la escuela. Puede ser con algún maestro, puede ser con algún compañero, y entonces después de eso ya poderlo presentar delante del grupo, ¿no? Entonces vamos paso a pasito, exposición gradual. Tip número 3, puede ser el apoyo social, que puedas hablar con alguien de confianza, con alguien que puedas hablar de estos temas, acerca de cómo te sientes, cómo has estado experimentando esta temporada. Otro tip número 4 puede ser las técnicas de relajación, que en medio de esas situaciones que puedan llevarte a la frustración, al estrés, al miedo, puedas tener ese momento para relajarte, pensar 2 veces, respirar hasta 10, entre algunas otras. Hay técnicas que te pueden hacer relajarte, ¿verdad? En mi caso muy personal, cuando llega un momento de estrés como muy, muy grande dentro de mi trabajo, empiezo a agarrar una de esas pelotitas antiestrés y entonces empiezo con ella y sigo dando clase y entonces con eso puedo relajarme un poco. Que por cierto, un abrazo a todos mis alumnos. Y por supuesto, también te voy a invitar, un tip número 5, a tener hábitos de vida saludables, porque esos también repercuten en tu salud mental, en tu salud física. Puede ser en tus patrones de sueño, cómo estás durmiendo diariamente, cómo te estás alimentando, entre muchas más. Pero yo también quisiera darte tips en torno a lo que Dios nos dice acerca de estos temas. ¿Qué es lo que dice acerca del miedo, de la ansiedad? ¿Qué es lo que dice de la depresión? Bueno, eso lo vamos a encontrar en Isaías 41:10. Si hablamos del miedo, esta es la respuesta de Dios frente al miedo. No temas, porque yo estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. A mí me encanta Dios, porque no nada más me dice que no tema, como que digo, pues está padre, ¿no? Pero Él me acompaña en medio del proceso y Él me dice, estoy contigo, yo te fortalezco, yo estoy contigo a tu lado. Eso me hace sentir acompañada en medio del proceso, en medio del miedo. Número 2, la ansiedad. ¿Qué es lo que dice Dios en torno a la ansiedad? Eso lo vamos a encontrar en Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. A mí me encanta leer este pasaje porque me habla de que en lugar de preocuparme, me voy a ocupar en orar. Y entonces en medio de esa preocupación, en medio de ese afán, en medio de esa ansiedad, poder decir, Dios, yo te entrego esto. Y Dios, lo que va a hacer en consecuencia es darme de su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Es algo que yo no puedo entender. ¿Cómo puedo tener paz en medio de esta situación? Pero Dios me la da y Dios te la va a dar a ti también. ¿Y qué es lo que dice Dios en torno a la depresión? Eso lo vamos a encontrar en Salmos 42:11. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, pues volveré a alabarlo, salvación mía y Dios mío. Mi querida familia, esta es una invitación para ti, que en medio de esa depresión podamos aprender a confiar en Dios, a esperar en Él. Quizá la situación sea muy catastrófica, sea caótica, sea muy difícil, muy triste, pero aún en medio de eso, la respuesta que tendremos será de alabanza, será de agradecimiento, será de acción de gracias a Él, poder decirle a Él en medio de esa situación, tú eres el centro, tú eres el rey, aún en medio de esta situación yo sigo creyendo y confiando en ti y te doy gracias porque cuidas de mí en medio de esto. Entonces, mi querida familia, conéctate, en medio de la situación, sea el miedo, sea la ansiedad, sea la depresión, Dios tiene la respuesta para cada uno de ellos. Si es por el miedo, no temas, porque Él está contigo. Si es por la ansiedad, por nada te afanes, porque Dios sabe los planes que tiene para ti y te da de su paz. Te da de su paz.
Y si es por la depresión, espera en Él. ¿Cómo sería la vida de diferente si aprendiéramos que en estas tres Dios hace su obra? Y eso fue lo que yo aprendí en medio de toda esa situación en donde yo me sentía con miedo en la oscuridad. Hubo un día en el que mi papá me habló y me dijo: Ani, ¿quién es más grande en medio de todo? ¿Lo que te puede hacer el enemigo o Dios? Y yo siempre dije, ¿Dios es más grande? Y si Dios es más grande, ¿qué es lo que te puede pasar en la noche? Él me preguntó. Y yo le dije, nada. Y con ese pensamiento pude dormir en paz, sabiendo que Dios está con nosotros día a día y noche tras noche. Dios tiene cuidado de ti. Te invito a que aprendamos a confiar en Él.